Entonces, Rajoy no nos va a decir jamás que va a bajarnos el 20% del sueldo, porque sería el agua hirviendo. Lo que va a hacer es una reforma laboral, que ya inició el Partido Socialista, que va a ser ese agua templadita que va calentándose. ¿Por qué? Porque una reforma laboral cambia las condiciones de negociación laboral. Por ejemplo, si nosotros tres que estamos en esta mesa formáramos parte de una empresa y viniera el empresario y nos dijera, por ejemplo, un empresario modelo tipo Díaz Ferrán, y viniera y nos dijera a nosotros, os vais a bajar el 20% del salario. Pues nosotros montaríamos nuestro sindicato y haríamos nuestra huelga, buscaríamos otros sectores de apoyar y al final, protegidos por las leyes, podríamos influir en que no nos bajara el 20%, incluso podríamos ganarle la huelga y que nos subiera el sueldo. Esa es la función de un sindicato, la organización colectiva de trabajadores. Pero si nos aprueban una reforma laboral como la aprobada recientemente que dice, en determinadas circunstancias ya no vais a negociar colectivamente, sino que vais a negociar por separado. Entonces ya la imagen gráfica cambia. Ahora soy yo delante de Díaz Ferrán y Díaz Ferrán me dice, Alberto, te vas a bajar un 20% del sueldo. Y si no, echa un vistazo por la ventana. ¿Ves una cola de 6 millones de trabajadores? Pues ahí es lo que te van a suplir. Y entonces, ¿tú qué eliges? Eliges comer. Eliges esa bajada del 20% porque no sois iguales, porque él está en jerarquía, él puede despedirte y tú quieres trabajar para comer. Entonces tú bajas el 20% de los salarios, a Marga le hacen lo mismo, a todos los trabajadores le hacen lo mismo y al cabo de unos meses tenemos todos un 20% de salario menos y no nos hemos enterado de que somos la rana hervida. Esa es la estrategia, es inteligentísima, pero es obvio que tenemos que darnos cuenta de esto. No es ninguna novedad. Cualquiera que quiera coger el informe reciente de enero del Banco de España encontrará en la introducción una frase que dice algo así como las reformas laborales, ambas, la del PSOE y la del PP, están funcionando porque se están bajando los salarios. Punto. Gente sincera, pero claro, tampoco es que sea una revista de moda y la gente lea mucho el informe del Banco de España, pero ahí está la realidad. La reforma laboral no es para crear empleo. La reforma laboral es para bajar los salarios, que nosotros seamos más competitivos y esperar en el futuro a que cuando ya seamos muy pobres como trabajadores podamos vender productos muy baratos y que nos lo compren a nosotros y no a los productos chinos. Punto. Ese es el cambio del modelo de crecimiento. Eso es lo que está buscando la Troika. Eso es lo que está buscando el gobierno del PP y los gobiernos de la periferia. Por cierto, porque a este juego juegan todos. A este juego juega Grecia, a este juego juega Portugal, a este juego juega China y ya os podéis imaginar que solo ganan algunos y otros pierden. Y desde luego siempre pierden todos los trabajadores de todas partes. Este es el juego del capitalismo. El capitalismo es competencia y el capitalismo nos lleva a esto. En consecuencia, habrá que enfrentar esta situación. Pero para enfrentarlo necesitamos herramientas. Necesitamos democracia. Necesitamos democracia. ¿Y por qué digo que necesitamos democracia? Por algo tan sencillo como reconocer que hoy no hay democracia. Hoy no hay democracia, porque si por democracia entendemos que la ciudadanía, el pueblo, puede tomar decisiones para influir en sus condiciones de vida y en las que vienen después las generaciones, está claro que no somos nosotros los que están opinando sobre sanidad, educación, pensiones ni condiciones laborales. Las están decidiendo desde las instituciones supranacionales que antes he señalado. Son la gente como Draghi, los tecnócratas, los que deciden lo que tienen que hacer los parlamentos nacionales. Yo cuento siempre la misma anécdota en el Congreso. Cuando vamos al banco a debatir el proyecto del Banco Malo, todos los grupos que no éramos del Partido Popular entregamos 101 enmiendas de mejora, de supresión del proyecto, de supresión. Y el Partido Popular, en boca de Pujalte, el portavoz de Economía, nos dijo: habéis entregado 101 enmiendas, todos los que no son el Partido Popular. Os voy a ser sincero, no las hemos leído, pero no las vamos a aprobar, porque todas tienen que ver con la Troika, y con la Troika no se negocia. No hay nada más claro que eso. Con la Troika, que no ha sido elegida democráticamente, no se negocia. Aunque vosotros sí hayáis sido elegidos democráticamente. Es la manifestación de que no hay democracia, ni siquiera representativa. Claro, esto implica que la ciudadanía pierde instrumentos para poder decidir su futuro y que hay que recuperarlos. En definitiva, todo esto quiere decir que durante mucho tiempo se ha iniciado en Europa un proceso deconstituyente. Se ha ido retirando el poder desde nuestra Constitución y derivándolo a las instituciones supranacionales. Instituciones supranacionales que no son ideológicamente neutrales, sino que sirven a unos determinados intereses, especialmente los intereses de la banca, los intereses de los responsables de la crisis y de los beneficiarios por igual también de la crisis. Este proceso de constituyente es un vaciado de poder de nuestra Constitución.
Nuestra Constitución tiene artículos, como el artículo 128, que dice que toda la riqueza de nuestro país debe estar subordinada al interés general. Un artículo precioso, maravilloso, pero que no se aplica ni sin querer. No se aplica ni sin querer porque además es contrario a las disposiciones que se han ido creando por encima jurídicamente en las instituciones europeas. Y si hoy se propone uno nacionalizar un determinado sector, por ejemplo, digamos, Telefónica, que está contratando unas figuras, me están diciendo, tipo Rato, Urdangarín, en fin, es el mercado de Esperanza Aguirre, si nacionalizamos Telefónica, nos vamos a encontrar con que la Unión Europea nos va a decir que eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque lo que manda no es nuestra Constitución, sino que lo que manda son las disposiciones creadas por esa élite que dice que ellos son los que saben lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la alternativa? Iniciar un proceso constituyente. Si el proceso de constituyente era quitarnos el poder por una pequeña élite minoritaria al servicio de los intereses financieros, el proceso constituyente es la creación de una nueva constitución verdaderamente elaborada por el pueblo desde abajo para poder tener los instrumentos de decisión. Esto es importante, porque hay gente que dice, cuando yo pregunto, ¿quién manda en España? Y hay gente que me contesta que es Rajoy. Pues es falso. O sea, Rajoy es el gobierno, es parte del gobierno, pero el gobierno no es lo mismo que el poder. El poder es una cosa distinta. Esto Zapatero lo entendió muy bien al principio de la crisis. Se dio cuenta de que faltaba dinero para las pequeñas y medianas empresas. Y entonces se dio cuenta de lo siguiente. Se dio cuenta que al intentar arreglarlo le faltaba la banca pública. No tenía banca pública con la que prestar dinero a las empresas. No tenía grandes empresas con las que poder hacer todo tipo de política económica. No tenía apenas dinero porque habían estado bajando los impuestos a los ricos, habían permitido los paraísos fiscales, habían en definitiva adelgazado los instrumentos del Estado. Y que lo único que le quedaba era o la revolución o llamar a la puerta del señor Botín y decir, por favor, ¿puedes comportarte bien con mis pequeñas y medianas empresas? Y eso es lo que hizo. Y no funcionó. No funcionó porque al Botín le daba igual. A Botín no le importa la caridad de la gente. Le importa el dinero, la rentabilidad. Pero además no es porque Botín sea un mal tipo, no lo conozco, a lo mejor sí es un mal tipo. La cuestión es que es un banco y un banco busca dinero, no alegrarnos la vida a la gente. Entonces es el funcionamiento propio del capitalismo. Hay que recuperar los instrumentos. Si no hay democracia económica, no puede haber democracia. Si el pueblo no gestiona sus recursos, no puede haber democracia, porque entonces el poder estará en ese mercado. No se le olvide una cosa. En democracia se supone que un voto es una persona. Aquí estamos acostumbrados a que no sea así porque tenemos una ley electoral infame. Pero lo cierto es que en el capitalismo, en el mercado, un euro es un voto. Un euro, un voto. Si tienes 1.000 euros, tienes 1.000 votos más que el que solo tiene un euro. Esa es la democracia del mercado. Esa es la democracia del capitalismo. Bajo el capitalismo manda quien más tiene. Y esto es claro. Entonces, en un mercado, evidentemente, tiene mayor capacidad estas personas que tienen más dinero. Luego hay un elemento de alternativas técnicas. Reforma fiscal, para que paguen verdaderamente los que más tienen. Lucha contra los paraísos fiscales. Prohibición de transferencias a los paraísos fiscales. Tenemos más medidas técnicas, por ejemplo, la deuda ilegítima. La reestructuración de la deuda ilegítima. ¿Por qué digo esto? Pues porque, por ejemplo, el Banco Central Europeo presta dinero al 0%, a 0,5% a los bancos, dinero a cantidades impresionantes. Hace un año dio de un solo día 1 billón de euros a los bancos. 1 billón. En condiciones que cualquiera las querría. A 3 años de devolución, sin garantías apenas. Unas condiciones maravillosas, a 0,5% de interés. 1 billón. Muy bien. ¿Y esos bancos qué hicieron con ese dinero? Se lo prestaron. ¿A quién? A los estados. ¿A cuánto? Al 5 y al 7%. Claro, los bancos de repente se ven que te dan dinero público al 0,5 y tú lo prestas al 7%. Te has hecho de oro con el dinero de otro, con nuestro dinero. Entonces está claro que eso es una deuda que no nos corresponde. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo en su diseño tiene prohibido prestar a los estados. El pasado que demostró que con la presión social se puede vencer todo tipo de circunstancias. Es verdad que es una victoria en la práctica limitada porque solamente se aprobó tramitarlo, debatirlo. Pero es una victoria moral muy importante porque el Partido Popular no estaba dispuesto ni a eso. Entonces la presión social puede conseguir transformar la sociedad
plantear lo que Marga también decía Izquierda Unida, que el miedo cambie de bando, plantear sencillamente que la correlación de fuerzas sea distinta y sea favorable a la mayoría de la población. Porque cuando tenemos en un país como el nuestro, que la mayoría de la población reconoce que está a favor de la sanidad pública, de la educación pública, incluso de la dación en pago, como reflejan todas las encuestas, y tenemos a partidos que hacen todo lo contrario, nos encontramos con un problema democrático fundamental. Y es que no podemos definir la democracia solo como el hecho de ir a votar cada 4 años y meter un papel, un sobre iba a decir, pero estamos muy de moda, un papel en la urna. Entonces, es evidente que eso no es una democracia. No es una democracia en el sentido que uno la puede definir o que yo la defino. Es una democracia de baja intensidad, formal, de mínimos, pero no es la democracia que necesitamos. Necesitamos una democracia participativa. Y en este sentido, para que eso pueda ser, hace falta organización, hace falta la formación que yo decía antes, entender quiénes nos saquean, cómo nos saquean, entender todo eso del lenguaje, entender cómo esos instrumentos nos están robando. Pero también es necesario organización para luchar contra esas circunstancias. Y esa organización, lo ha dicho Marga muy claramente, necesitamos a todo el mundo. No podemos dejar, igual que no podemos dejar una democracia 100% representativa, no podemos dejar que los cambios lo hagan solo los cargos públicos, porque jamás podremos. Necesitamos a todo el mundo. Que seamos pesados, convenciendo al amigo, al vecino, al hermano, a todo el mundo que podamos encontrar, hablando de política, de las alternativas, que la gente se conciencie, que salga a las manifestaciones, que haga presión social, que actúe políticamente. Porque política es lo que hacemos aquí, política es lo que se hace en las asociaciones de vecinos. Política es todo eso y no solo lo que se limita al Congreso, no solo lo que se limita a Rajoy, Rubalcaba, Cayolara, no solo la política institucional, es todo lo que hacemos en situaciones como estas. Y para eso yo lo que quiero, que quedara muy claro, que sería, me quedaría extraordinariamente satisfecho, que quedara la curiosidad por aprender, por formarnos. De hecho, había una economista, Joan Robinson, que decía que hay que estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas. Apliquémoslo a todo. Apliquémoslo a hay que aprender política para evitar ser engañados por los políticos. Podemos aplicarlo a todo. Es fundamental estar formados. Si no estamos formados, si no tenemos esas herramientas, nos van a engañar. Y lo van a poder hacer porque el pueblo, si no entiende lo que está ocurriendo, nos puede engañar con total claridad. Por eso es fundamental la formación, que es estudiar, pasarse textos, pasarse documentos, reunirse en cosas como esta, con encuentros de este tipo, para debatir. Y la organización, y que cada uno milite organizacionalmente donde quiera, que actúe políticamente donde quiera. Evidentemente, mi opción, como no puede ser de otra forma, es Izquierda Unida. Yo creo que Izquierda Unida es el mejor instrumento para llevar a cabo esta transformación, porque creo que es la mejor forma. Y solo quiero terminar con un cuentecillo que creo que simboliza muy bien la necesidad de hacer todo esto. Es un cuento que nos contó un médico tunecino que nos dijo lo siguiente, nos dijo, mi pueblo, el pueblo de Túnez, está acostumbrado a sembrar en el desierto. Y yo, que no estoy acostumbrado a la agricultura, pues no podía ni siquiera entender qué significaba sembrar en el desierto. No le entendía, no le encontraba lógica ninguna. Pero después nos estuvo comentando, nos dijo, sembramos en el desierto porque el día que llueve, emerge la vida, emerge el verdor, emerge un paisaje maravilloso, espléndido, digno de contemplar, digno de maravillarse ante él. Y entonces fue cuando lo comprendimos. Comprendimos que si no se siembra en el desierto, algún día que llueva, que se den las circunstancias, desde luego no crecerá absolutamente nada. Y por eso hay que sembrar en el desierto, para que cuando se den las circunstancias, aunque pase mucho tiempo sin llover, cuando se den las circunstancias, emerja la vida. Y yo creo que es una metáfora bonita que nos explica que hay que ser muy pesados, hay que ser como hormiguitas, construyendo, aunque nos parezca que nuestro esfuerzo no es suficiente, siempre es necesario y el esfuerzo de todos nosotros nos llevará a superar esta crisis política, esta crisis económica y transformar la necesaria cambio de esa cuestión que decíamos siempre, que otro mundo es posible y otro mundo es necesario. Muchísimas gracias.